amigos, bienvenidos a su programa dominical Secretos Milenarios. Es el programa que domingo a domingo lleva ante usted estos temas relativos al simbolismo y a la verdad trascendente, a la verdad oculta entre los planos de la manifestación. El día de hoy tenemos dedicado el programa al simbolismo del Islam. Vamos a llevar ante ustedes algunos símbolos muy característicos y representativos. Y por supuesto, lo más importante, considero yo, de este programa es demostrar que el método de interpretación aplicado a una familia de símbolos es también consistente para interpretar otros muchos sistemas simbólicos. Como todos los domingos, agradezco la producción de este programa al señor Jaime Maussan y en cabina a el ingeniero Domínguez y a nuestro amigo Horacio Roquet. Muchas gracias nuevamente por ver este programa, queridos amigos. Y yo les comentaba que el símbolo se conforma de varios elementos. Uno de ellos es el conjunto de trazos geométricos o diseños gráficos que entrañan un significado espiritual. Entonces, la verdad o los principios de la verdad trascendente que oculta el simbolismo se caracterizan por ser absolutos e inmutables. Por lo tanto, no es la misma verdad que puede contener un signo, una letra o cualquier otro número. Ven ustedes, entonces los símbolos siempre nos comunican a la otra naturaleza y a la otra verdad trascendente, la que siempre es una y la que permanece inmutable, no obstante los cambios que sufren pues las criaturas y además la creación en general a través de los ciclos finitos, solares, lunares, terrestres, cósmicos. ¿Ven ustedes? Entonces, justamente el símbolo es aquella manifestación de la voluntad, de la prodigalidad de los maestros iluminados, de muchos iniciados y de muchos hermanos que uniendo su buena voluntad para ayudar a prosperar a la humanidad llegan a plasmar. Plasman, queridos amigos, en muchos materiales como pueden ser la piedra. Recuerden ustedes los petroglifos de Isla de Pascua, recuerden ustedes los petroglifos de Nazca y muchos otros símbolos que han sido tallados y dejados en la piedra. Entre este sistema podemos contar también a las pinturas rupestres en todo el mundo. Y bueno, la piedra es únicamente un elemento más a través del cual se pueden dar a conocer los símbolos. Recuerden que pueden también plasmarse en la cerámica, en la cestería, en la metalistería, por ejemplo, y a través de un sinnúmero de sistemas técnicas, como por ejemplo, ustedes saben que el más vasto sistema de símbolos conocido contemporáneamente y difundido además por sus propios creadores es el de los crop circles o agroglifos, llamados también agrogramas. Están plasmados justamente sobre los campos de cultivo del mundo, en la hierba y pues en los sembradíos, ¿verdad? En general, sobre la tierra. Y bueno, todo ello tiene un fin, no es únicamente un parecer tal vez de la voluntad de las civilizaciones que han contribuido a dejarnos estos vestigios maravillosos. Por supuesto, como todos los símbolos, tiene una finalidad trascendente y una finalidad práctica. La finalidad práctica que tienen es siempre ayudar a las comunidades a prosperar, precipitando la salud, el equilibrio, la armonía, por supuesto la paz, y equilibrando las energías para que pues el desarrollo de las comunidades llegue a buen puerto y los individuos podamos elevar nuestra naturaleza y nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel mental, por así decirlo, hacia un plano más sutil que es el de la mente del espíritu.
Entonces, ese es el fin concreto, inmediato o práctico que tienen estos símbolos agroglifos. Cuando nosotros hablábamos sobre el simbolismo de la cerámica de Chupícuaro, veíamos que los antiguos sabios del hoy occidente de México tendían a plasmar este simbolismo a través de las piezas artesanales de la cerámica y muchos de esos símbolos, fíjese usted, sorprendente y maravillosamente coinciden también con muchos diseños que han sido plasmados por primera vez aparentemente en nuestros tiempos por los sabios creadores de agroglifos. Bien, queridos amigos, como ustedes saben, la mente del simbolismo, la mente de los grandes maestros que nos han dejado estos legados o de los hermanos iluminados, pues es la mente espiritual a la que todos los creados, los seres creados, llegamos o la mente que todos alcanzamos en algún nivel de nuestras conciencias. Esto se da a través de un largo caminar, de un largo evolucionar por el sendero de la verdad, hasta que en un momento la mente se hace capaz de entender que esos diseños geométricos complejos o muy sencillos entrañan una verdad espiritual, un principio de la ley mental, y por esta razón, bueno, entonces ya podemos concluir que estamos caminando y siguiendo las huellas de esos maestros que nos muestran la verdad a través del simbolismo. ¿Ven ustedes? Entonces, una característica del simbolismo es que independientemente de la época histórica, del tipo de seres que la plasmen o incluso los mundos en los cuales pueda ser plasmada, es siempre la misma, permanece invariable. Ustedes saben, queridos amigos, que los antiguos maestros nos dieron este legado inefable. Por ejemplo, Cristo nos enseñó: la verdad es una misma y yo estoy aquí para enseñar la verdad. Entonces, efectivamente, de acuerdo al simbolismo, la verdad que nos revelan estos símbolos maravillosos es siempre la misma. Nos ayudan a concientizar, a aumentar nuestro nivel mental y, por supuesto, a mejorar nuestro mundo en un sentido holístico, es decir, integral, no un sentido egoísta en el cual únicamente nosotros como individuos salgamos beneficiados, sino también todo nuestro entorno y los seres que forman parte del mismo. Entonces, esa es la verdad maravillosa del simbolismo. Ese es el fin concreto e inmediato. Los símbolos se plasman como conjuros para hacer prevalecer la verdad del yo soy y manifestarla satisfaciendo necesidades muy inmediatas, como por ejemplo, les comentaba, el lograr el equilibrio, el armonizar nuestras energías, el estar en paz con nosotros y con los demás, y por supuesto a precipitar la salud y un sinnúmero de bendiciones que podemos lograr, queridos amigos, de acuerdo a la ley mental. Es la enseñanza máxima del simbolismo, y es otro legado que nos revelan los metafísicos actuales. Nosotros podemos cambiar nuestra realidad a través del uso de las leyes del mentalismo. Es por esto que, estas leyes mentales, al ser parte de una misma verdad, pueden ser utilizadas por todo aquel que pueda comprenderlas, aplicarlas y usarlas con fines no egoístas o perversos. Entonces, los invito a ver nuestro primer símbolo. Es un símbolo maravilloso. Es una roseta de Shams. Nosotros podemos ver al centro, queridos amigos, al ser. En símbolos pasados habíamos visto, sobre todo en los textiles de los Altos de Chiapas, que justo los sabios indígenas conciben al ser de la misma manera y lo asocian al principio máximo de mentalismo.
¿Recuerdan el atuendo de ese hombre? Ese atuendo maravilloso que fue confeccionado por los chamulas de los Altos de Chiapas. Bueno, pues justamente el tocado de ese personaje, es decir, el arreglo que tenía sobre la cabeza era esférico y también de color rojo, de color bermejo. Es el símbolo por antonomasia del ser, del todo, de la totalidad. Entonces aquí lo vemos al centro de la manifestación. ¿Cuál es la manifestación? Pues la manifestación es la creación y comprende todo tipo de criaturas y por supuesto también de otras partículas inanimadas. Está rodeada por la nada oscura, quieta y silenciosa. Si nosotros recordamos cuáles son las primeras frases del Génesis en la Biblia, pues podemos recordar que en un principio solo estaba la tierra oscura cubierta del agua, pero el ser ya se movía dentro del agua. Vean ustedes cómo, de acuerdo al simbolismo musulmán, el principio de todo lo creado y lo increado es justamente eso, es el ser maravilloso rodeada de la nada, vacía, quieta, oscura, silenciosa. Ahora, vean cómo empiezan ambos, el ser y la nada, el todo y la nada, empiezan a manifestarse a través de la ley. Vemos que se crea una especie de sol con 8 puntas, una estrella octagonal, y el octágono pues es el símbolo de la ley trascendente. De acuerdo al hinduismo, la rueda de la ley justamente tiene 8 vertientes muy básicas o principales, y entre los antiguos mesoamericanos está también vinculado al diseño estructural de 2 planos paralelos. Nosotros, queridos amigos, recuerden que somos criaturas tripartitas, que poseemos un cuerpo físico, un cuerpo anímico o alma y un espíritu, pero vivimos, nos desenvolvemos en 2 planos simultáneos. Uno es el que nosotros podemos apreciar a través de los 5 sentidos físicos y otro es el plano del más allá. Entonces aquí vemos también que, de acuerdo a los musulmanes, el ser, el yo soy y la nada oscura, quieta, que lo alberga en su vacío interior, están empezando a manifestarse de acuerdo a la ley en la creación, diseñando el plano estructural o el diseño estructural justamente de ambos planos paralelos de los que formamos parte las criaturas. Ese diseño estructural es simultáneo a la aparición de la luz, y una vez más, si nos remitimos al Génesis, podemos nosotros encontrar esta maravillosa analogía. Una vez que Dios considera que el ser flota entre las aguas oscuras contenidas en la tierra, entonces se manifiesta como ley, surge su voz y dice que haya luz. Y justamente aquí estamos viendo, después de la ley que diseña esos planos paralelos, bueno, surge la luz. Igualmente en el capítulo relativo al Génesis del Popol Vuh de los mayas quiché, podemos ver que nos dice que el espíritu de los creadores formadores se movía entre las aguas frías y oscuras. Ya nadaban entre las aguas, es el principio también del yo soy, del mentalismo, y nos dice se veían sus plumas maravillosas. Bueno, entonces vemos que se crea también un vacío, y a partir de todo ello, bueno, surgen las sustancias primigenias que son el fuego, la tierra, el agua y el viento. Luego vemos una capa de tres canales, está asociado a la Trinidad. Entonces el todo se manifiesta simultáneamente a la nada, es la dualidad esencial. De ahí, a través de ese espíritu y de la luz surge la Trinidad, y entonces se crea el espacio y el tiempo que alberga la creación. Y vemos aquí que existen estas figuras, una especie de pirámide, las bases son
cuadrangulares. Recuerden que habíamos dicho que la pirámide es una figura geométrica que surge inicialmente de una cruz y nosotros trazamos, unimos los vértices, formamos un paralelogramo cuadrangular y si nosotros prolongamos el centro de esa figura en tercera dimensión solamente para apreciar, podemos formar una pirámide. Por ello es la pirámide el símbolo del vehículo ascensional más sublime que podemos desarrollar y formar mentalmente nosotras mismas, las criaturas, cuando hemos alcanzado la mente del espíritu, es decir, cuando nos sublimamos o nos elevamos por sobre nuestra naturaleza material o terrena, definida en este caso por los 4 puntos cardinales. Entonces este desarrollo da lugar a estas flores maravillosas en donde el fondo es bermejo rojizo. Las flores son blancas inmaculadas, tienen 8 pétalos principales. Eso alude naturalmente a la autoconciencia que alcanzamos en un momento sobre la eternidad y la resurrección. Quiere decir que ya no estamos sujetos más a esos principios que limitan a las criaturas terrenas, a las criaturas efímeras o mortales. Cuando a través del mentalismo alcanzamos la inmortalidad, entonces se dice, de acuerdo a esta Rosetta de Shams, nos volvemos uno mismo en el espíritu. Nos volvemos parte también de la dualidad esencial, es decir, de la luz y la sombra que crea y que forma los espacios para la manifestación de nuevas criaturas. Entonces, esta es la concepción de una Rosetta de Shams o Rosetta de Sol, proviene del Corán Timurí y proviene también, fue plasmada durante el siglo XV hacia 1400. Está actualmente exhibida en el Museo de Arte Turco e Islámico en Estambul. Entonces, vean ustedes qué maravillosa concepción de un ser que ha alcanzado la autoconciencia. De acuerdo a mis estudios de simbolismo, lo he intitulado el ser como ley. El ser, por supuesto, ustedes pueden verlo al centro, es el supremo yo soy. Entonces vemos que en el centro representa al espíritu sol bordeado por la nada oscura, quieta y silenciosa. Ambos, infinitos y eternos, manifiestan a las sustancias primigenias de agua, tierra, luz, fuego, sombra, viento. Las sustancias que forman parte de la Trinidad, es decir, del principio creador o generador dual que es el Padre y la Madre, sí, pero unidos a través de la luz del Espíritu. Esa es la Trinidad, de la sabiduría, de la iluminación y bueno, se forma hacia la creación. De hecho, la Trinidad formadora tiene una única causa, es ir hacia la creación, expresarse o manifestarse a través de la creación. Entonces esa sustancia de la Trinidad lo crea y lo forma todo y bueno, también es una sustancia a la que es inherente la ley que bueno es sabia, remota y es como vemos aquí inherente a lo increado. Fíjense ustedes, queridos amigos. Y bueno, así apreciamos al Padre y a la Madre unidos. Aquí vemos al Padre, el todo, y rodeado por la nada, al centro, unidos por algo maravilloso que es la luz resplandeciente y autoconsciente, cuya forma es cualquiera, cuyo lugar es donde quiera, su tiempo es hoy y siempre, su naturaleza es esencia divina y su nombre es espíritu. Todos contienen al cáliz increado con la sustancia de la creación en 9 niveles mentales. Si nosotros contamos cada uno de estos niveles, nos da en total 9 niveles mentales. Decimos que son mentales porque todos bordean lo que es al centro, al ser, a la mente absoluta, inamovible. Entonces, bueno, son 9 niveles a través de los que se manifiesta el ser y la nada.
y a través de la que tiene lugar también la creación. Y esta florece cuando manifiesta por sí misma su esencia divina. Nosotros, criaturas, debemos alcanzar esa manifestación por nosotros mismos al volvernos creadores en una sola mente, de acuerdo a este símbolo. Y bueno, alcanzamos esa esencia en los diferentes planos de causación del ser. Y entonces, de acuerdo a cómo se narra en este símbolo, surge una estrella por cada mente de la creación y todo el universo se eleva en un canto glorioso de alabanza al único. Este es el universo, está representado ya en este espacio exterior a la Roseta de Shams. Es, como vemos, pues una floración que contiene varios núcleos que albergan al mismo ser. Entonces vemos cuántas son las estrellas de esas mentes gloriosas, son prácticamente infinitas. Esta roseta, queridos amigos, es uno de los símbolos más hermosos y santos que he estudiado. Su imagen trasciende a millones de palabras sobre Dios, a innumerables conceptos, ideas y enseñanzas. Su imagen constituye verdaderamente una revelación. Es la interpretación que tenemos para la Roseta de Shams. Aquí vemos, nos vamos a otra familia de símbolos. Son los símbolos toltecas mesoamericanos. Vemos los pies de un gigante, fíjense ustedes, un gigante de Tula. Y bueno, aquí en la parte central vemos también a la rueda de la ley, es otro octágono, es una flor de 8 pétalos. Está grabada justo sobre el empeine del coloso, del pie de este coloso. Bueno, la ha intitulado El Caminar del Ser, y lo que podemos apreciar es que al estar grabada esa flor de 8 pétalos alude al caminar o al creador de los senderos del infinito. Es el espíritu. De acuerdo a este simbolismo, al simbolismo de la sandalia de este gigante, nos dice que está vinculado al ser creador y al ser que recorre los senderos infinitos del espíritu. En la parte de la izquierda tenemos una fotografía también de otros pies, unos pies colosales, pies de gigantes, encontrados también en Tula, Hidalgo, México. Aquí la flor, este adorno sobre la sandalia del gigante, tiene 14 pétalos. Como nosotros podemos imaginar, el 14 es el doble de 7, que es el número por antonomasia del espíritu, el número universal. Todas las culturas y civilizaciones contemporáneas y las aún, las aún existentes y las ya desaparecidas, desarrollan e identifican al espíritu universal con el número 7. Entonces vean ustedes que la interpretación de que este adorno justamente refleja el caminar del constructor o del creador de los senderos del ser, o de los senderos infinitos del espíritu, bueno, pues va acertado, puesto que de acuerdo a los adornos de otras concepciones, también plasmados sobre pies gigantes hallados en Tula, son relativos al espíritu. Las esculturas inconclusas, incompletas, naturalmente representan al caminar del espíritu, al caminar infinito a través de los planos de causación. Entonces, de acuerdo a este símbolo, podemos nosotros derivar que la ley, es decir, la ley que rige ambos planos de causación de las criaturas, la ley y sus principios manifestados a través de las fuerzas inherentes al cosmos, es decir, al orden del universo y al caos. Es lo contrario, el desorden del universo. Bueno, ambas fuerzas, las del cosmos y las que dan lugar al caos, subsisten en equilibrio en lo que es la mente autoconsciente del espíritu.
aquí se ve reflejado, y bueno, describen el caminar del espíritu a través de el sendero infinito de la dualidad a través de la eternidad. Es otro octágono. Entonces vean ustedes qué similitud tan grande existe con el primer símbolo, el de la Rosetta de Shams, que hemos ya estudiado anteriormente. Es otro octágono y nos narra justamente lo que es la manifestación de la dualidad esencial. El todo y la nada se manifiestan como creadores a través de una trinidad, sí, pero siempre a través de la ley. La ley es inmanente a las sustancias creadoras, es inmanente a la dualidad esencial y por supuesto a la mente absoluta del ser creador y formador. Aquí, de acuerdo a otra ideología, a otra cultura, fue una cultura mesoamericana, la cultura tolteca, bueno, este adorno muy particular sobre el empeine de los pies del gigante aluden al espíritu y lo identifican como creador, formador de los planos de causación del ser, y nos dice también que los planos, son planos duales y que, el caminar del espíritu es inherente a esos caminos infinitos. Aquí vemos otro símbolo en donde se plasma el mismo contenido sobre la ley y sobre el número 8. Vemos que es una lápida procedente de Tenochtitlan, fue encontrada en el Templo Mayor, pertenece a la cultura mexica en el periodo posclásico tardío. Está hecho de piedra verde. La piedra verde es también otra piedra sagrada. Aquí vemos que estas esculturas fueron esculpidas en piedra volcánica, en basalto, que es la piedra más dura y más pesada que existe en nuestro mundo. Aquí tenemos que fue esta lápida conmemorativa de Tenochtitlan tallada en diorita. Ven ustedes, actualmente la podemos apreciar en el Museo Nacional de Antropología. Vean ustedes, son 8 soles a derecha y a izquierda. Derecha e izquierda son las direcciones vinculadas a la vida y a la muerte. Ambas, son manifestaciones de una misma existencia. Nosotros existimos durante la vida y también durante la muerte. Vean ustedes, son 4 de cada lado, en total suman 8. Las esferas son los símbolos del espíritu universal. Tiene además una pequeña esfera concéntrica cada una de estas esferas, y podemos derivar entonces que está aludiendo a un símbolo sagrado, naturalmente, pero vinculado a una deidad masculina. Estos son los motivos asociados entonces a la expresión de una deidad masculina, que recuerden, las deidades son seres andróginos. Yo les decía en otros programas que habemos muchos tipos de seres, desde los unicelulares que se reproducen por bipartición, por ejemplo, a otros más complejos en donde existe ya el principio femenino y el masculino. Ambas células o ambos gametos, como se llaman las células sexuales en los seres humanos, dan lugar a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Entonces, nosotros, seres humanos, podemos ser, personas que nos sentimos atraídos por el género diferente u opuesto al nuestro. Somos heterosexuales. También existen los homosexuales, que son aquellos que se sienten atraídos por el mismo género al que pertenecen. Existen los hermafroditas, que tienen los órganos reproductivos de ambos géneros y que ellos pueden expresar atracción hacia uno u otro principio, hacia uno u otro género. Y existen también los seres andróginos, que son seres espirituales, que no necesitan ya del complemento terreno, del principio opuesto o de su mismo principio, porque en sí mismos han alcanzado la mente espiritual y por ende el equilibrio del principio de generación, de género,
y bueno, ellos son seres de luz, muchos religiosos, muchos santos de muchas religiones y culturas han alcanzado ya en vida ese nivel. Grandes maestros lo han manifestado también. Y generalmente hacia el final de sus días. Por ejemplo, si leemos la historia de Buda, vemos que tuvo un descendiente, un hijo, sin embargo, él se apartó hacia la vida ascética desde muy temprana edad y ya no volvió a tener necesidad de, pues, de compartir su vida con el principio opuesto, con una mujer. Cristo desde muy temprana edad pues tuvo esa orientación, fue un ser que no necesitó cohabitar nunca con una mujer, es decir, en la intimidad o sexualmente para sentirse complementado o vamos, sentir que de alguna manera era un fin también en su vida en su vida terrena. Fue un ser andrógino, Cristo, nuestro maestro, fue un ser andrógino, nuestro sumo maestro, y también existen otros maestros iluminados que en un principio pudieron tener una descendencia, después ya no. Recordemos el caso del maestro Confucio. Sí tuvo hijos Confucio, al final se retiró también hacia la vida, pues de meditación, de contemplación. Lao Tse fue otro caso muy significativo. El profeta Mahoma tuvo descendencia, sí, pero después de un tiempo él abandonó pues esos hábitos o esas prácticas de cohabitación y se dedicó más a la vida espiritual. Entonces aquí vemos que en esta lápida de Tenochtitlan el principio del andrógino vinculado a una deidad masculina es muy patente. Vemos las 8 esferas que significan o que simbolizan la mente fértil, pero la mente masculina. Veíamos en otros programas que cuando se alude a la mente creadora femenina de una deidad, el símbolo característico representado es el rombo y en su interior existe una pequeña esferita. Aquí vemos que son círculos. Aquí entonces se llama a la esencia, a la mente de una deidad masculina. Lo confirman también los símbolos del centro. Vean ustedes, tenemos el cáliz de 3 capas, es el cáliz de la Trinidad, el Padre y la Madre vinculados a través de un espíritu universal, de acuerdo a la pues cosmogonía mexica, queridos amigos, náhuatl. Ahora vean, se genera un vacío en su interior y está ocupado por el cuadrángulo, un cuadrado que es el símbolo por excelencia de la Tierra. En su interior existe la misma esferita concéntrica. A otra superior es el mismo símbolo de aquí de los lados a derecha e izquierda y simboliza o evoca la tierra fértil. La tierra fértil está contenida en el cáliz de un creador, de una mente creadora. A continuación vemos este rectángulo también muy propio de las deidades masculinas. El rectángulo propiamente no es una figura cerrada, sino que se identifica más con un ángulo, con una especie de antiguo yugo, como en la cultura zapoteca se usaba, y que simboliza la eternidad. Uno y otro polo son nada más grados, es decir, la vida y la muerte son grados opuestos de una misma escala que es la existencia. Y arriba vemos el mismo cuadrángulo y en el centro la misma figura de la mente creadora masculina eternamente fértil. Vemos entonces que arriba y abajo tenemos a la tierra fértil contenida en el mismo cáliz de la Trinidad. Si nosotros analizamos esta formación es rectangular, nuevamente evoca una mente creadora masculina y vemos que es nada menos que el eje vertical tan característico del ser que está vinculado al principio masculino, activo, a la potencia, a la fuerza. Y arriba y abajo son uno mismo, entonces es el mundo y el inframundo unidos a través de la escala de la eternidad.
evoca naturalmente a una mente, a una deidad masculina. Es una deidad del ser y está siendo conjurada esa esencia fuertemente a través de este relieve. El sacerdote, que seguramente fue un chamán, un sabio indígena del periodo posclásico mexica, bueno, pues aquí identificó al cáliz de la Trinidad, haciendo acopio del principio sublime de yo soy. El ser arriba y abajo es uno mismo, a derecha y a izquierda se encuentra equilibrado. Quiere decir que ha resucitado. Invoca entonces a esta deidad de la generación, de la fertilidad, una deidad masculina que propiciaba singularmente la fertilidad de la tierra. Vemos que el ser se está manifestando en forma de flor, en forma de cáliz sagrado, y esa es una forma muy, muy propia de expresión de las deidades masculinas en las culturas o civilizaciones agrícolas, en donde importaba sobremanera propiciar la fertilidad de la tierra para garantizar y asegurar la subsistencia de la comunidad. Nosotros recordamos que Tenochtitlan fue efectivamente una civilización, una cultura agrícola, pero bueno, también tenía innumerables pueblos que le eran tributarios. Le pagaban inmensos tributos de numerosas clases y especies, animales como las aves o como los carnívoros, también, bueno, artesanías maravillosas de algodón, de pluma, trabajos de orfebres. Bueno, Tenochtitlan recibía los tributos de innumerables pueblos, era un imperio solar, el más poderoso de este continente, al igual que lo fue el maya en el sur y por supuesto el inca en el Perú. Ven ustedes, pero Tenochtitlan fue ese gran imperio. Aquí vemos que gran parte de ese poderío estaba basado en los ritos que celebraban los chamanes o sacerdotes. Y aquí esta lápida, lo que haya sido enterrado, desconozco porque no he leído la historia, pero lo que fue enterrado fue depositado ahí para garantizar y propiciar la fertilidad de la tierra. Se lograba a través de la invocación o del conjuro de esta deidad masculina poderosa, un señor del ser, un señor que regía en el mundo y en el inframundo, que además había, de acuerdo a este símbolo, resucitado, que pasaba, caminaba muy fácilmente de la vida a la muerte y que su imperio era la tierra en el mundo y en el inframundo. Era tan poderoso que era digno de ser invocado y además honrado a través de la dádiva que fue enterrada dentro de esta lápida conmemorativa procedente del Templo Mayor de Tenochtitlan. Aquí en el símbolo anterior vemos que el octágono fue grabado sobre los pies del gigante que está asociado al espíritu. Aquí la invocación y el conjuro es diferente porque se trata de llamar a la protección del espíritu poderoso de este gigante, porque son pies de gigante, queridos amigos. Miden casi 2 metros, imagínense, y están inconclusos. Imaginen ustedes cuál sería la altura promedio del espíritu que sería representado. Y pues bueno, aquí, de acuerdo al simbolismo, es garantizar la protección al pueblo de Tula, a los toltecas, los sabios toltecas. Aquí era diferente, aquí era garantizar la fecundidad, la fertilidad de la tierra y las abundantes cosechas de Tenochtitlan. A continuación, queridos amigos, vamos a ir a una muy breve pausa y vamos a regresar explicando sobre símbolos musulmanes y su relación con el espíritu universal. Vamos pues a esta pausa.
Tenemos una historia extraordinaria para contar. Jaime Maussan y Tercer Milenio, ahora solo por A+. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, maravíllese con las investigaciones de uno de los mejores equipos del mundo en busca de esa otra verdad. Y lo mejor es que están cada vez más cerca. Sorpréndase con cada capítulo, con cada momento de Tercer Milenio. Un programa que le ofrece la otra cara de la realidad. Entérese de todo lo relacionado con la vida extraterrestre en Tercer Milenio, con Jaime Maussan. Todos los domingos en punto de las 6 de la tarde, por A+, el 7.2 de Televisión Abierta. Y antes de ir a ese símbolo musulmán, queridos amigos, los invito a ver otro símbolo que guarda una íntima relación con el octágono y con la ley trascendente a la que nos introduce este simbolismo prodigioso. Vamos a ver la próxima diapositiva. Vean ustedes, vemos prácticamente es muy similar al diseño simbólico musulmán. Si nosotros regresamos a la Roseta de Shams, vemos al centro, al todo y bordeado por la nada. Aquí vemos la misma dualidad esencial. La luz o todo bordeado por la oscuridad dan lugar a un tercer principio que parece regular un ciclo de manifestación. A continuación, vean ustedes, tenemos otro nivel de líneas onduladas. Estas líneas arqueadas u onduladas son el símbolo universal del agua y también del alma. Entonces están en oscuro, representan a la madre tierra que está también albergando al agua. Entonces vean ustedes la concepción tan similar de este agroglifo. Tenemos a la dualidad esencial, que es el todo, la nada, dan lugar a la luz y a los ciclos, a la ley. A continuación aparece como una parte de la nada también el cuerpo de la creación, el cuerpo que puede llamarse cuerpo anímico o cuerpo físico en función al color oscuro que revisten esas líneas onduladas, y cuerpo anímico de acuerdo a la forma justo de que tiene este octágono. Todos ellos se manifiestan dentro de una esfera o de un sol. Ven ustedes, entonces la dualidad esencial da lugar a la Trinidad. Este se manifiesta a través de la creación de la creación, sí, pero como una mente solar, una mente creadora absoluta. Vemos que de cada pequeño arco surgen 4 pequeñas esferas, representan a la creación limitada. Es la misma filosofía sobre la enseñanza trascendente. Pero ¿cuál es el objeto práctico de este agroglifo? Bueno, ustedes sabrán, como recordarán, que todos los símbolos agroglifos tienen una finalidad práctica y otra pragmática. La finalidad práctica es lograr un bien concreto para la comunidad, plasmarlo. Está entonces bendiciendo a los principios creadores que se manifiestan para dar lugar a la cosecha en el campo de cultivo. Bendice también a la tierra, al agua y consecuentemente a todas las criaturas, puesto que nuestros cuerpos están integrados de tierra y de agua básicamente. Y vean cómo se manifiesta dentro de una esfera solar. Ese es el principio, bueno, que da cierta idea de protección. El hermano extraterrestre que plasmó este símbolo en el campo de cultivo hizo alusión a eso, a la manifestación de la mente solar, mente creadora, pero también protectora. Protege, por tanto, la cosecha, la fortalece y además ese alimento tan nutritivo y tan rico en esa energía especial de la mente del creador del agroglifo, pues tiene también el objetivo de hacer que quienes consumen esos vegetales
asciendan de nivel de conciencia. Ven ustedes, no es lo mismo simplemente cultivar vegetales que cultivarlos bendiciendo e invocando a las esencias creadoras del todo, utilizando los principios de mentalismo para propiciar el equilibrio, la salud, la prosperidad y por supuesto la sublimación de quienes consumen ese alimento, la sublimación hacia el espíritu. Es lo que hacían los sabios chamanes en Chupícuaro, una cultura mesoamericana de la cual ya les he hecho abundantes alusiones. Bueno, ellos, los sabios mesoamericanos, propiciaban también ese bienestar. No solamente veían al alimento entonces como una materia prima que permitía la subsistencia de nuestros cuerpos y de nuestra mente física, que algún día se va a podrir cuando nosotros muramos o se va a cremar, ¿verdad?, con el resto del cuerpo, sino que ellos veían al alimento, al igual que lo conciben estos hermanos extraterrestres, como una materia que es capaz por sí misma de permitirnos trascender hacia otro nivel mental, en este caso el nivel del espíritu. De acuerdo a mi interpretación, bueno, he intitulado a ese agroglifo La Ley y nos dice que 8 es la ley inherente al único como potencia y manifestación cognoscibles en los universos y las criaturas. La ley y sus principios, nos dice este agroglifo, se expresan mediante 8 fuerzas que forman los planos de causalidad, arriba y abajo. Las fuerzas están formadas de sustancias que poseen la misma naturaleza en una misma mente. La ley, queridos amigos, la ley que crea esa estructura de los planos, de los 2 planos en los que nos desenvolvemos las criaturas, bueno, esa ley se forma de la armonía entre la luz y la sombra. Y esta, mediante la ley, es decir, la luz y la sombra mediante la ley, da lugar a un milagro, permite al creador formador y a su criatura, como ser autoconsciente, unirse en el centro y volverse uno mismo. El centro es entonces todo y nada simultáneos. Es uno quien da lugar a la creación formada de ser y no ser, a través de la vida y la muerte. Y la creación, inmersa en la relatividad, bueno, pues se personifica en una criatura que alcanza la inmortalidad como equilibrio en el centro mediante la comprensión del misterio de la resurrección. La comprensión de la ley, queridos amigos, se alcanza entonces en etapas. Y ahora quisiera que regresáramos al estudio. Yo les había comentado que, bueno, nosotros estamos continuamente ascendiendo a través de la escala evolutiva y que libramos innumerables batallas. Nos dice la historia del iluminado o del hombre de oro, del Buda, que, bueno, había librado su última batalla contra la muerte y había precisamente puesto a la tierra como testigo de esa victoria. Entonces, los agroglifos nos lo confirman. La creación limitada trasciende en un momento, ¿verdad?, en un punto de la eternidad, a la autoconciencia sobre su naturaleza inmortal. En ese momento puede ser capaz de manifestar esa comprensión aún en vida, es decir, llega un momento en el que simplemente de una manera misteriosa las criaturas son capaces de resucitar, alcanzan esa comprensión sobre la naturaleza inmortal y entonces, bueno, se vuelven parte, al parecer, de acuerdo al simbolismo, de esos hijos brillantes, llamados en algunas civilizaciones guerreros de la luz, en algunas otras estrellas, en algunos otros hombres o mujeres iluminados, discípulos de la luz, en fin, reciben un sinnúmero de nombres, pero es un hecho que en algún momento alcanzamos la comprensión sobre la resurrección y podemos voluntariamente aplicarla a nuestra realidad, a nuestra existencia. Entonces, bueno, es una enseñanza que
se ha aceptado por los metafísicos. El conde de Saint-Germain, por ejemplo, el sumo maestro de metafísica, lo aplicó en sí mismo, lo enseña y lo ve como un principio pues hasta cierto punto normal, alcanzado un determinado nivel de la mentalidad. Por supuesto, eso se hace posible únicamente cuando somos capaces de mirar hacia adelante, de afianzarnos en el todo, de tener confianza en la luz y en la supremacía, que no es algo muy fácil, queridos amigos, sobre todo si nos vemos continuamente atacados, ¿verdad?, en esta vida terrena, en esta vida finita y limitada. Pues alcanzar la luz a través de la virtud, ¿verdad? A través del perdón, a través de la compasión, a través de la benevolencia, sin límites, nos decía Cristo, pues esa benevolencia aplicada al perdón, por ejemplo, tiene que manifestarse hasta 70 veces 7, es naturalmente una cifra simbólica que de acuerdo a mi interpretación es siempre, siempre debemos perdonar. Y bueno, es algo muy difícil, como ustedes pues alcanzarán a comprender, porque hay cosas que prácticamente rebasan nuestros límites como humanos. Nos destruyen gran parte de nuestra luz y sin embargo nos dicen los símbolos y nos dicen las enseñanzas de los grandes maestros, tenemos que pasar al siguiente eslabón y esa manera es únicamente a través del perdón, de la benevolencia y de alcanzar esa comprensión. Bueno, pues quisiera revisar el último símbolo, un símbolo musulmán. Vean ustedes, vamos al siguiente. Aquí estamos viendo, queridos amigos, una mezquita, es una nave longitudinal de la mezquita de Timsin. Fue construida hacia el año 1082 y bueno, vean, aquí podemos ver 7 puertas. Es un número, como les comento, homologable al espíritu. En la Biblia, por ejemplo, Salomón construye el templo en 7 años, 7 son los cielos donde habitan los seres angélicos, y no solo el 7º día, sino también el 7º año es el de reposo, de acuerdo al Antiguo Testamento. Jesús, queridos amigos, enseña que se debe perdonar hasta 70 veces 7, como les he mencionado. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse perdonado. 7 es la clave del Evangelio de San Juan. Recordemos las 7 semanas, los 7 milagros, las 7 menciones de Cristo yo soy, los 7 sellos, las 7 trompetas y bueno, el libro del Apocalipsis se construye por claves de 7. Hipócrates, entre los griegos, decía que 7 por sus virtudes escondidas mantiene todas las cosas en el ser, dispensa la vida y el movimiento e influye hasta en los seres celestiales. Ven ustedes, bueno, vean ustedes, aquí tenemos a la mezquita, son 7 puertas. Vemos que la parte superior es esférica y la parte inferior es cuadrangular. Son los dos principios, el celeste y el telúrico, unidos 7 veces. Aquí podemos ver 7 puertas y al fondo que vemos, bueno, pues vemos al espíritu. Es lo que queda después de la luz. Entonces, las 7 manifestaciones que vinculan al principio celeste, vean ustedes, la parte superior es redonda o esférica, la parte inferior evoca a un cuadrángulo, el cielo y la tierra que albergan a la creación. Es entonces que vemos 7 puertas hasta alcanzar el misterio insondable del ser. Es el camino que debemos nosotros llevar, el camino de la luz hasta alcanzar la comprensión del equilibrio. Esa es la finalidad que tuvo este arquitecto del Islam.
Aquí vemos también manifestado al fondo, al ser y a la nada. ¿Ven ustedes qué maravilla, qué similitud de la Rosetta de Shams? Aquí vemos el ser redondo bordeado de la nada, manifestada como una estrella octagonal. Aquí en esta otra mezquita podemos ver el mismo principio aplicado. En el centro vemos a la nada, oscura, quieta, silenciosa. Estamos viendo la cúpula del mausoleo de mujeres del convento sufí del sultán Faraj ibn Barkuk en el Cairo, Egipto. Y vean cómo se manifiesta a través de la creación, a través de una armonía ilimitada, y vemos también que se expresa como un sol, una esencia solar. Es entonces el núcleo del sol creador y formador. Aquí vemos estas tres esferas, evocan a la Trinidad, y nuevamente las ventanas que tienen la parte superior esférica y la inferior es un cuadrángulo. Es la Trinidad creadora mental y la Trinidad formadora de los espacios y del tiempo. Vean ustedes, nuevamente aprecienlo, es el núcleo, la potencia, la dualidad que da lugar a la Trinidad y que manifiesta la creación. Se expresa a nivel cósmico como un sol. Vean cómo existen estos rayos de manifestación. Es una misma esencia solar. Vemos que, bueno, ya regresando al estudio, que la filosofía de los sabios místicos del Islam está íntimamente vinculada también a la concepción de los hermanos extraterrestres que plasman los agroglifos. Y ambos, curiosamente, se expresan a través de la geometría sagrada y no manifestando una forma antropomorfa de la deidad. Entonces, ellos vinculan directamente este concepto de geometría sagrada a la manifestación sublime de las esencias de una solamente creadora y formadora. Es por ello que, de acuerdo a mis estudios de simbolismo, el sistema simbólico terrestre más similar al de los crop circles o agroglifos plasmados por hermanos extraterrestres es el conjunto de símbolos del Islam. Los sabios místicos del Islam que se expresaron a través de centurias utilizando la geometría sagrada de una manera tan sublime y ejemplar. Ninguna otra cultura que haya estudiado tiene estos diseños asombrosos y trascendentes, tan hermanables y tan singulares al mismo tiempo, es decir, tan singulares pero también tan afín a los diseños expresados en los crop circles y los agroglifos. Es entonces que la filosofía, la cosmovisión, la mística del Islam está profundamente vinculada a la visión que tienen los pleiadianos o seres venidos de las Pléyades y a la de los arcturianos y de otros seres extraterrestres manifestados en nuestro mundo para ayudarnos a crecer y a evolucionar. Tiene entonces una gran vinculación y esto a mí se me hace verdaderamente notable y relevante. Es entonces el conjunto de símbolos del Islam los más parecidos gráficamente, desde ese aspecto gráfico, al conjunto de diseños de agroglifos. Queridos amigos, quiero cerrar este programa mandando saludos a Mérida, a mi madre querida, a mis hermanas, a Mérida, a Puebla, a mis queridos sobrinos, a Luis Mario González también, un saludo muy especial, Luis Mario, a Efraín Corro, a Sarita y a toda su bella familia a Puebla, les mandamos especiales y cordiales saludos. Mando también a mis queridos alumnos de las maestrías y licenciaturas de negocios, derecho y contaduría, y bueno, también un abrazo para todas las personas que se encuentran restableciendo y recuperándose. Los quiero mucho, queridos amigos, los invito a nuestro próximo programa y sean felices.